es un fenómeno contando historias, contando la historia. Es un fenómeno de amenidad, de rigor, de capacidad, de don de la palabra, de la narración, para envolverte y llevarte a donde él quiere. En el caso de hoy, a contarnos ese gran personaje que fue don Juan de Austria, que de su mano va a cobrar vida nuevamente. Pepe no necesita presentación, es catedrático, es profesor, se ha pasado toda su vida dando clase, sigue haciéndolo en la Universidad de Verano y tiene una legión de fans incondicionales, entre cuyas filas, en los primeros lugares, se sitúa quien les habla, esta vecina suya. Creo que lo he dejado bastante claro. Pepe es una absoluta necesidad en estas jornadas. Ha estado desde la primera y estará hasta la última, porque, como les digo, es el mejor de todos nosotros. Así que, sin más preámbulo, Pepe, muchas gracias por acompañarnos. Te escuchamos con toda atención. He repetido en alguna ocasión que los andaluces, yo soy cordobés, tenemos fama de exagerados. Pero parece que no somos nosotros. No. Lo que acaba de decir Isabel, que es muy amiga mía, es una exageración. No es verdad. Yo se lo agradezco profundamente. Y tengo que decirles, y creo que lo he dicho en alguna otra ocasión, yo he dado algunas conferencias a lo largo de mi vida, por una razón, porque ya tengo muchos años, ¿no? A mí me impresiona ver lo de Pozuelo. No les voy a decir que tenga miedo escénico, pero casi. No he visto una cosa igual. Cuando uno da una conferencia hay 60, 70, 80 personas, le parece que ya es un número, en fin, suficiente. Cuando ve una especie de muchedumbre, me van a permitir que lo diga así, como ustedes llenando este auditorio, este teatro Mira, uno, como les he dicho antes, se queda impresionado. Me van a permitir que yo le agradezca a Isabel San Sebastián el que me invite a estar aquí con ustedes, un año tras otro, y también a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Pozuelo por hacer posible esta realidad. Y también a todas las personas que hacen posible que todos ustedes estén ahí sentados y yo aquí también. Que haya micrófonos, que tengamos la mesa, que yo tenga un vaso de agua, una botella de agua, si me hace falta en un momento de mi intervención. A todos ellos, muchísimas gracias. Voy a hablarles de un personaje que es legendario. Es casi una leyenda de nuestra historia y me refiero a don Juan de Austria. Todo el mundo al menos ha oído el nombre, don Juan de Austria. Pero ¿quién es? ¿Qué perfiles históricos tenía y cómo se movió en el tiempo histórico que le tocó vivir? Me van a permitir que yo empecé diciendo que hoy sería un personaje raro, rarísimo. Rarísimo en una sociedad como la de nuestro tiempo, donde los valores que tenemos son esencialmente materiales. El dinero es muy importante para nosotros, lo ha sido siempre, es decir, que esto no es una excepción de nuestro tiempo, lo ha sido siempre, pero en otra época había cosas que tenían tanto o más valor que el dinero: el honor, la lealtad, la caballerosidad. Hoy parece que eso está en baja, hay poco honor, menos lealtad y casi ninguna caballerosidad, ¿no? Les digo esto además con cierto conocimiento de causa. Hace poco iba a entrar en un sitio, venía una señora, me aparté, le cedí el paso, que es lo que me enseñaron de pequeño, y casi me insultó. Pero usted que se ha creído, tal, todos somos iguales. Bueno, yo entré, ya no le dije nada, pero fíjense, un rasgo que yo entiendo, no porque sea de caballerosidad, sino porque es de simple educación, de la que a mí me enseñaron, hoy no tiene valor, incluso tiene un elemento contrario. Por eso les decía que don Juan de Austria sería hoy un personaje extraño en nuestro tiempo. Esa caballerosidad, esa lealtad y ese valor al honor al que me he referido fueron emblemas a lo largo de su vida, a pesar de que él era un bastardo. Y para poder entender quién era en su origen Juan de Austria,
tenemos que referirnos a Carlos I, al rey de España, si quieren también Carlos V como emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Carlos I tiene amores, amoríos, si ustedes quieren, antes de contraer matrimonio. Carlos I, el rey, se casa en Sevilla con Isabel de Avís. Muchos de ustedes habrán visto los retratos de Tiziano sobre Isabel. Era bellísima y yo añadiría inteligentísima. Parece que el valor de una mujer está solo en la belleza y están muchas cosas más. Cuando Carlos I la deja como regente porque tiene que marcharse de la península, de los reinos de España, de los reinos peninsulares, queda como regente y toma decisiones extraordinarias. Es una mujer fuera de lo común. Cuando da a luz a Felipe II en 1527, la comadrona, la partera que la está atendiendo, le dice: «Majestad, gritad». E Isabel dice: «No, una reina de España no puede gritar ni siquiera cuando está dando a luz». Ese era el temple de esta mujer. Claro, Carlos I se enamora de ella perdidamente. La conoce en Sevilla poco antes de casarse y tienen que casarse de tapadillo. No piensen cosas extrañas. Se tienen que casar de tapadillo porque a Carlos I iban a excomulgarlo. Iban a excomulgarlo porque había ordenado que diesen muerte al obispo Acuña. El obispo Acuña es un personaje, líder de los comuneros, junto a Padilla, a Bravo, a Maldonado. Había sido detenido, está preso en un castillo, se escapa, asesina al carcelero y Carlos I ordena que le ejecuten. Ejecutar a un obispo no era una cosa menor. Inmediatamente se excomulgaba a quien había hecho tal cosa. Y a Carlos I le va a llegar el decreto de excomunión y eso significaba que no podía recibir, un excomulgado no puede recibir ningún sacramento. Por lo tanto, no podía casarse. El matrimonio es un sacramento. Ocultaron el decreto retrasaron durante unas horas el decreto de excomunión para que se pudiese casar. Y se casa casi de tapadillo, una boda real que había que pensar que era espléndida, con gran cantidad de invitados, en los Reales Alcázares de Sevilla, que si no los conocen, pues deberían conocerlo. Se enamora perdidamente de su mujer. No conocemos ningún affair de tipo amoroso mientras estuvo casado con Isabel. Se ha casado en 1526, Felipe II nacerá al año siguiente y el matrimonio dura 13 años. Cuando Isabel muere, Carlos I queda sumido en una auténtica depresión. Está durante 3 meses, el luto de la época señalaba que durante 9 días había que retirarse de la vida, del mundo. Era lo que hacían los reyes, se retiraban a algún monasterio, a algún convento. Carlos I está 3 meses en Santa María de las Islas. No quiere saber nada. Los reinos que gobierna, es el monarca más poderoso del mundo en su época, se pueden gobernar porque ya el aparato administrativo que han creado los reyes católicos, los consejos, funcionan a pleno rendimiento. Pero hay decisiones que tiene que tomar el rey. Y el rey no quiere saber nada, no toma ninguna decisión. Y quien lo saca de ese estado de postración es una noticia de que en su ciudad natal, saben ustedes que él era de Gante, había nacido en Gante en el año 1500, en Gante ha habido una revuelta porque se niegan a pagar determinados impuestos. Aquello parece que le enerva y lo saca de la postración en que se encuentra. Pero se ha visto profundamente afectado por la muerte de su esposa, por la madre de Felipe II, por quien ha sido regente en tanto y tanto tiempo como él ha permanecido fuera de España, fuera de los reinos peninsulares. ¿Por qué les cuento todo esto? Les cuento todo esto porque una vez que Carlos I ha quedado viudo, volverá a tener amores, como los había tenido antes. Ya con anterioridad había tenido una hija de un no matrimonio, de una relación amorosa, que es un personaje importante de nuestra historia del que ustedes seguro han oído hablar, de Margarita de Parma. Margarita de Parma fue gobernadora de los Países Bajos y además la madre de Alejandro Farnesio.
decir, Alejandro Farnesio es nieto del emperador Carlos, por parte de la madre. Y por parte del padre era nieto del Papa. Yo no creo que haya en la historia ningún individuo que sea nieto de un emperador y un papa. Ese era Alejandro Farnesio. Ha tenido esos amores y ha tenido descendencia, Margarita de Parma. Y ahora vuelve a tener amores. Amores con una mujer que se llama Bárbara Blomberg, a la que conoce en Ratisbona, en Regensburg, y es la hija de un artesano, de un peletero, afincado en la ciudad, mantiene una relación con ella y de esa relación nace Juan de Austria. Pero Bárbara Blomberg es una mujer poco convencional, vamos a decirlo así. Poco convencional, en fin, dada a la bebida, dada a los placeres carnales, de tal manera que Carlos decide que no debe criar a su hijo y se lo arrebatan. Y Carlos decide que el pequeño, al que han puesto Jerónimo, el nombre de Jerónimo es por el marido que Carlos I le busca a Bárbara Blomberg para que se case con ella. Este marido, si quieren ustedes forzado, se llama Jerónimo y al niño que ha nacido le ponen Jerónimo. Seguro que ustedes han oído hablar de Jeromín, muchos han visto o han leído el libro del padre Coloma, Jeromín, o han visto la película en que es el niño que va a convertirse en Juan de Austria posteriormente. Después le explicaré lo del cambio de nombre. Ya tenemos, por lo tanto, a Jeromín apartado de la madre con 3 años y viene a España. Y viene a Leganés. Y ahí se le va a entregar a una familia humilde, un señor que era músico, tocador de vihuela, probablemente en la parroquia de la iglesia, y a su mujer, Ana de Medina. Serán quienes se encarguen, les entregan 100 ducados, más 50 ducados cada año por la manutención del niño. Yo siempre suelo decir que si yo les digo a ustedes le entregan 100 ducados y 50 años cada uno de los, y 50 ducados más cada uno de los años que estén atendiendo al niño, dirán, bueno, una cantidad de dinero, pero ¿qué se podía hacer con eso en aquella época? ¿Qué es lo que da verdadero valor a una moneda? Pues piensen que un buen profesional, de esos que ahora ganarían 50, 60.000 euros al año, no llegaba a 100 euros anuales. Así es que ya saben lo que le estaban pagando a esta familia por mantener al niño, del cual nadie conoce el origen. Y Luis Méndez de Quijada, que es quien lo ha traído, es un amigo personal del emperador, un hombre que va a estar a lo largo de toda su vida a su lado, le ha prometido al rey, le ha prometido a Carlos I, que no revelará en absoluto cuál es el origen de ese niño. Y el niño empieza a criarse en manos de una familia, ya le repito, una familia humilde que vive en Leganés, el sacerdote, el párroco que tiene que encargarse de su educación, que no sabe quién es Jeromín, que no sabe quién es, le está prestando poca atención. Juan de Austria también le prestaba poca atención a lo que entonces se llamaban las humanidades, ni entonces ni después, es decir, nunca se sintió atraído por las letras, después nos referiremos a ello, era un guerrero fundamentalmente, y aunque nosotros en nuestra historia hemos tenido guerreros magníficos literatos, el caso de Garcilaso de la Vega, el caso de Boscán, etcétera, que son prácticamente de la época, pusieron alterar la pluma con la espada. No es el caso de don Juan de Austria. Se siente mucho más atraído por, en ese tiempo que está en Leganés, subirse a los árboles, coger nidos de pájaros. Eso es lo que nos cuentan algunos de sus biógrafos. Es decir, un pillastre que vive con una familia humilde y que ignora realmente quién es su padre y, por lo tanto, la importancia que puede tener en un momento determinado. Cuando tiene 6 años se produce un giro muy importante en su vida. Carlos I decide que ha de dejar a esa familia, a Ana de Medina, a ese tocador de vihuela, y que vaya a parar a manos de doña María de Ulloa. Doña María de Ulloa es la mujer de Luis Méndez de Quijano, ese hombre que siempre está al lado del emperador. Una mujer noble, dueña de una inmensa fortuna, vive en un castillo en las proximidades de Valladolid, y ya tenemos al pequeño
trasladado desde ese Leganés, ha acudido incluso a la escuela de Getafe, a una casa palaciega en las proximidades de Valladolid. Alguien empieza a sospechar de por qué ese niño, que no se sabe, que de pronto apareció un día acogido a esta familia, que ahora lo trasladan a una familia de nivel, de la nobleza, de la más importante nobleza castellana, a la mujer del hombre que permanece al lado de Carlos I continuamente. ¿Quién es ese niño? Empiezan a preguntarse. Y Jeromín sigue creciendo. Y cuando ha llegado a los 10 años, piensen que ha nacido en 1547. Si recuerdan la fecha que les he dicho antes de cuando nació Felipe II, al año de haberse casado sus padres, en 1527, Felipe II le lleva 20 años. No lo pierdan de vista, porque la relación de don Juan de Austria va a ser muy importante con Felipe II. Pero Felipe II es su hermano mayor, muy mayor que él. Tiene 20 años más que él. Por lo tanto, cuando Jeromín llega a la adolescencia, tiene 10, 12 años, lo está educando María de Ulloa, ya ha aprendido a montar a caballo, a manejar la espada, ya no es el niño que caza gorriones, que se suba a los árboles para coger nidos, empieza a formarse como caballero. Probablemente el cambio, la decisión de Carlos I de que deje esa familia humilde y pase a una familia de la alta nobleza castellana, lleva la vinculación de que tenga una educación esmerada y propia de quien es el niño, pese a que es un bastardo. Si ha nacido en 1547, cuando Carlos I decide retirarse a Yuste, tiene 9 años. Carlos I se retira a Yuste en 1556. No sabemos, es muy probable que lo viera, pero no lo reconoció nunca. Es decir, dio instrucciones de que se le educara como a un noble, que no se le estimulara el orgullo, que a ser posible se consiguiese para él un capelo cardenalicio, es decir, convertirlo en cardenal, y que abrazase la religión. Esos son los planteamientos que tiene Carlos I con respecto a este hijo suyo y de esa alemana de Ratisbona, de Regensburg, que se llama Bárbara Blomberg. Los comentarios, los rumores en torno a quién puede ser ese niño han crecido cada vez más y quien es regente en ese momento, Carlos I se ha retirado a Yuste, el rey ya es Felipe II, pero Felipe II en ese momento está en Flandes y quien está gobernando en España en nombre de Felipe II es una hermana suya, una hermana de padre y de madre, Juana de Austria. Y Juana se plantea saber qué hay de verdad en lo que se dice de ese niño. Y llama a Luis Méndez de Quijada y le pregunta que quién es. ¿Quién es el niño que están criando su mujer y él como un caballero y que apareció un día por Leganés? Y Méndez de Quijada, que había prometido a Carlos I mantener el secreto, trata de mantenerlo, pero no quiere engañar a la regente, no quiere engañar a doña Juana. Y le dice que es hijo de persona muy principal, pero que no le puede decir más. Uno de los pilares de la leyenda negra está en los 2 autos de fe que se celebraron en los primeros años del reinado de Felipe II. Un auto de fe en Sevilla y otro auto de fe en Valladolid. ¿Recuerdan dónde estaba viviendo Jeromín? En un pueblo cercano a Valladolid. Pues aprovechando el auto de fe, la regente, Juana de Austria, le dice a María de Ulloa que vaya con el niño al auto de fe y que quiere conocerlo personalmente. Y en el auto de fe nos queda alguna crónica que dice que todo el mundo está más pendiente de ver qué hace la regente, qué hace la hermana de Felipe II, la hermana, digamos, legal en todos los sentidos, porque lo que hace es acercarse a reconocer al niño y escribe a su hermano diciéndole que está convencida de que Felipe II y ella tienen otro hermano de padre, pero no de madre. Y Felipe II le contesta que ya lo sabe
Y ya lo sabe porque ha abierto el testamento de Carlos I. Y en el testamento de Carlos I se alude al niño. No lo reconoció nunca, se alude a Jerónimo, a Jeromín, y se dice, es donde se dice que se le dirija hacia la religión, que se le busque un capelo cardenalicio y que en caso de que no quiera, se le busque un señorío en Nápoles que tenga una renta, acabo de decirle lo que valía un ducado, ¿no? Pues la renta que Carlos I plantea para ese hijo suyo, hijo bastardo, que seguía un señorío de Nápoles, debía ser entre 20.000 y 30.000 ducados. Una auténtica fortuna. ¿Qué está planteando Carlos I? Que tiene que tener una casa importante, con criados, con sirvientes, con escolta, cientos de personas a las que hay que pagarle todos los meses, aunque sean salarios muy inferiores a los que yo me he referido antes. Pero al ser una cantidad importante, mantener unas cuadras, caballos, un tren de vida, necesita mucho dinero. Ya tienen planteado el tema y Felipe II, cuando regresa a España, una de las primeras cosas que decide es conocer a su hermano. Y Felipe II es un rey prudente. Por mucho que haya dicho Geoffrey Parker en su última biografía sobre Felipe II, que ha titulado El rey imprudente. No sé de dónde el inglés ha sacado lo de la imprudencia, porque yo leí el libro y al final me quedé pensando y digo, bueno, ¿dónde está la imprudencia de Felipe II? Felipe II es un hombre extremadamente prudente, tan prudente que decide encontrarse con su hermano en un monasterio en los Montes de León, San Pedro de la Espina. Y allí es donde por primera vez, cuando Jeromín tiene 12 años, se encuentra con su hermano mayor, que tiene 32, que es el rey más poderoso de la tierra en aquel momento, Felipe II. Y es cuando Felipe II decide que eso de que tenga el nombre del marido de su madre con quien Carlos decidió casarlo no tiene sentido. Y es el momento en que deciden cambiarle el nombre. Y Jeromín, Jerónimo, se convierte en Juan. Y el apellido será el apellido de los Austrias. Don Juan de Austria. Por lo tanto, fíjense el cambio de Jeromín, de Jerónimo, por qué había ocurrido para convertirse en Juan de Austria. Y lo vamos a encontrar durante una serie de años, durante algún tiempo, con un primo suyo, el hijo de Margarita de Parma, perdón, un primo no, un sobrino, hijo de su hermana Margarita de Parma, otra hija ilegítima de Carlos I, Alejandro Farnesio, y con otro sobrino suyo, el hijo de Felipe II. Fíjense que Margarita de Parma, Felipe II y don Juan de Austria son hermanos, dos de ellos bastardos de madres diferentes, y Felipe II, hijo legítimo del rey y de la emperatriz Isabel de Avís. Y los tres estarán en Alcalá. Don Juan, mal estudiante. Carlos de Austria, el heredero al trono, peor. Allí tiene una caída, comete una serie de tropelías y, siguiendo a una moza, rueda por una escalera y le tienen que hacer una trepanación en el cráneo. Esto se ha hablado relativamente poco. Es un personaje que ya está deteriorado desde el punto de vista físico e incluso desde el punto de vista mental. La leyenda negra se encargará de convertirlo en una especie de héroe para incriminar al padre, para incriminar a Felipe II. Se marchan de Alcalá los tres, Carlos de Austria, el heredero, Alejandro Farnesio, hijo de Margarita de Parma, sobrinos los dos, y Juan de Austria. Y Juan de Austria sigue formándose como caballero. Y el primer momento que tiene para poder intervenir militarmente es el asedio que los caballeros, la Orden de San Juan, los caballeros de Malta, están sufriendo. Los otomanos están atacando Malta, estamos ya en el año 1565, don Juan tiene 18 años, quiere ir a pelear, porque el maestre de la orden hospitalaria ha hecho una llamada a todos los reyes de la cristiandad, el único que ha respondido ha sido Felipe II, para tratar de evitar que La Valeta y la isla de Malta caigan en manos de los otomanos. Si ustedes ven un mapa del Mediterráneo, Malta es un auténtico portaaviones en el centro del mar. Quien domina Malta puede controlar todas las rutas que pasan del Mediterráneo oriental al Mediterráneo occidental. Y el Mediterráneo oriental estaba ya en manos de los otomanos.
Felipe II ha ordenado preparar una gran escuadra en Barcelona, donde embarcarán varios tercios, entre ellos el tercio de Sande, para ayudar a los caballeros de la Orden de Malta en la defensa de la isla frente a los otomanos. Y desobedeciendo a su hermano, don Juan de Austria, con algunos otros jóvenes que se sienten impulsados de que ellos quieren luchar contra los infieles. Otra cosa rara y que no encajaría en nuestra época. Y marchan a Barcelona. El rey se entera de que don Juan de Austria y esos amigos suyos han llegado a Barcelona y da instrucciones al virrey. El virrey utiliza una estratagema. Les dice que antes de embarcar deberían ir a Montserrat a despedirse y encomendarse a la Virgen. Y eso hacen Juan de Austria y sus amigos. Mientras tanto, la flota zarpa. Cuando regresan a Barcelona, la flota se ha marchado y no pueden ir a Malta. Sin embargo, el enfrentamiento con los otomanos, por cierto, cuando los tercios llegan, obligan a los turcos a levantar el asedio de Malta, etcétera, etcétera, y consiguen que la isla siga en manos de los caballeros que tienen que pagar un tributo simbólico al rey de España, que es un halcón. Muchos de ustedes habrán visto una película de Humphrey Bogart que se llama El halcón maltés. El halcón maltés es una ficción, la película, pero tiene una base histórica, que es el halcón que los caballeros de Malta entregan al rey de España una vez al año, por la festividad de los santos, de todos los santos, como tributo por haberles entregado la isla de Malta cuando habían sido expulsados de Rodas. La orden tenía su sede en Rodas, los turcos se apoderaron de Rodas, tuvieron que marcharse y Carlos I les entregó Malta para que fuera la sede de la orden de la que ahora los otomanos querían apoderarse. Y a donde quería ir Juan de Austria no ha podido llegar. El enfrentamiento con los otomanos empieza a ser una realidad. Sigan pensando en la fecha. Yo, en fin, a mis alumnos siempre le insistía, lo he dicho muchas veces, los hechos históricos ocurren en un momento determinado y eso no lo pueden nunca perder de vista. 1565 es el asedio de Malta que levantan los tercios. ¿Cuándo es Lepanto? 6 años después. Y Felipe II está pensando en que su hermano, que ha querido ir a Malta y él se ha valido de los medios necesarios para que no pueda ir porque considera que es demasiado joven para arriesgarse a una empresa de este tipo, empieza a pensar que tiene que tener un recorrido militar. Probablemente Felipe II está pensando a medio plazo, no en ese momento. Y lo que piensa es que tiene que hacerse, me van a permitir una expresión poco adecuada para la época, pero que nos servirá para entendernos. Don Juan tiene que hacer currículum militar. Y la ocasión se presenta en 1568. ¿Qué ocurre en 1568? En Granada, los moriscos, los antiguos habitantes del Reino de Granada, musulmanes, que fueron obligados a bautizarse en 1500 y que han pasado a denominarse moriscos, suele haber una especie de confusión en este tema. El morisco no es musulmán. El morisco, al menos oficialmente, es cristiano. El musulmán es el mudéjar. Pero si el mudéjar ha sido bautizado, se convierte en morisco. Otra cosa es que sus celebraciones, su indumentaria, su lengua, sus costumbres sigan siendo las de un musulmán, pero oficialmente es cristiano. Carlos I había decidido en el año 1526, el año en que se casó con Isabel, que los moriscos deberían, como cristianos, abandonar la indumentaria, la lengua, las costumbres y adaptarse a la vida de los cristianos. Es decir, que fuesen asimilados por la mayoría de la población de España que era cristiana. Sin embargo, los dirigentes de esos moriscos se presentaron ante él, le ofrecieron una cantidad de dinero. Carlos I era el rey más poderoso de su tiempo, pero siempre anduvo corto de dinero. Si se leen, yo creo que todavía se lee con buen aprovechamiento la obra de Ramón Carande, que tiene un título muy significativo, Carlos V y sus banqueros. Si vuelven a leer ese libro, o alguno de ustedes lee ese libro, que insisto, todavía se puede leer, a pesar de que tiene muchos años, con bastante aprovechamiento, verá que Carlos I estaba en manos de sus banqueros.
A veces hay cosas que no son nuevas bajo el sol, ¿verdad? Por lo tanto, cuando estos moriscos le ofrecen 40.000 ducados, ya saben lo que es un ducado, con la contraprestación de que les permita seguir manteniendo su indumentaria, seguir manteniendo sus costumbres, su lengua, sus formas de vida durante 40 años. Año 1526. ¿Cuándo cumplieron los 40 años? En 1566. Los moriscos vuelven de nuevo con el planteamiento de decirle a Felipe II que otra cantidad de dinero a cambio de otra prórroga en seguir manteniendo sus formas de vida. Y Felipe II dice que no. La cuestión religiosa en Europa ha cambiado mucho de 1526 a 1566. En 1526, Lutero ya había plantado en la Universidad de Wittenberg sus tesis famosas y se había iniciado el movimiento protestante. Pero Carlos I está todavía intentando solucionarlo, buscar puntos de encuentro entre los luteranos y los católicos. Y de hecho convoca varias dietas, es decir, asambleas, reuniones, en las que se ponían los puntos de vista de unos y otros teólogos intentando buscar un acuerdo. Es decir, se está todavía en un tiempo donde el enfrentamiento entre católicos y protestantes, que empieza a ser una realidad, no ha estallado todavía en conflicto. El conflicto será algunos años después y Carlos I se enfrentará a los protestantes en Milberg. Muchos de ustedes recordarán el cuadro de Tiziano de Carlos I en esa batalla. Por cierto, los reyes todavía se ponen al frente de su ejército y combaten. Carlos I está en Milberg, está a punto de caer prisionero en manos de los enemigos, a pesar de que ellos terminaron, el ejército de Carlos I, del emperador, de Carlos V, termina ganando esa batalla, la batalla de Milberg. Pero recuerden, por ejemplo, que en 1525 Francisco I de Francia ha peleado en la batalla de Pavía y ha sido apresado por los españoles. Todavía a los reyes queda, si ustedes quieren, un residuo caballeresco de la Edad Media en que el rey iba al frente de su ejército. Y eso va a ir cambiando a lo largo del siglo XVI. A finales del siglo XVI es muy difícil encontrar un rey al frente de su ejército. Habrá generales que combatan, etcétera, etcétera, en nombre del rey, pero el rey ya no se expone en primera línea de combate. Carlos I todavía tiene esa esquina de guerrero, esa esquina de hombre de armas heredado del mundo medieval, que no desapareció de un día para otro, sino que las formas de vida, las actitudes, los valores fueron cambiando, pero fueron cambiando lentamente. En 1566 ya no se busca un acuerdo. En 1566 ya se ha celebrado el Concilio de Trento, la Iglesia de Roma ha reaccionado y ha señalado que con los luteranos, con los protestantes, el enfrentamiento es un enfrentamiento militar. Por lo tanto, ese tiempo donde todavía se busca el acuerdo, donde todavía se intenta llegar a alguna fórmula que permita evitar la ruptura de la cristiandad en dos partes, los turcos son la gran amenaza que tiene la cristiandad y por lo tanto que la cristiandad se rompa era un problema gravísimo para Roma y para muchos de los reyes cristianos, ¿no? Eso se ha roto y Felipe II actúa con una contundencia que Carlos I no había hecho. El dinero que su padre, que Carlos I le acepta a los moriscos, es rechazado por Felipe II, que señala: tendrán 2 años, que es el tiempo que doy para que las vestiduras que ustedes tienen se estropeen, se destrocen y por lo tanto puedan todavía aprovecharlas. En 1568 se han acabado ya, por lo tanto, cualquier elemento de identidad de los moriscos y se produce la sublevación. Es la guerra de las Alpujarras. Y al comenzar la guerra, el conde de Tendilla, que es el capitán general de Granada, con sus tropas se enfrenta a los moriscos. No puede con ellos. De tal manera que Felipe II decide que vengan, por lo que eran las unidades de élite de aquella época, tercios de infantería que están en el norte de Italia. Se llama a varios tercios y esos tercios de infantería van a Granada y acaban con los moriscos. Me van a permitir, la expresión no es correcta, pero ustedes la entenderán en un rato. Preparan la estrategia, etc. ¿Y qué ha hecho Felipe II con don Juan de Austria? Que parece que nos habíamos olvidado de él.
ponerlo al frente de esos tercios que van a aplastar la rebelión de los moriscos, sin experiencia militar ninguna. Pero es el hermano del rey. Y tendrá al lado a grandes capitanes, Antonio de Leiva, a Mondéjar, a Sesa, el nieto del gran capitán, que son los que le van a dar, de alguna manera, los consejos, las instrucciones por dónde debe combatir el ejército para acabar con aquello. Adquiere cierta experiencia militar, pero sobre todo tiene una medalla en su currículum. Ha sido el que ha aplastado la rebelión de los moriscos, que acaba en 1570. Al año siguiente, Lepanto. Hay que preparar una gran escuadra para enfrentarse a los otomanos. Y Venecia decide que el mando de la escuadra lo tendrá un veneciano. Felipe II dice que no. Granvela, el cardenal Granvela, que está negociando en nombre de Felipe II en Roma, se retira varias veces de la mesa de negociaciones. Dice que aquello no es negociable, que el mando de la escuadra, aun con los grandes marinos que va a haber en ella, Andrea Doria, Navaquiero, Álvaro de Bazán, se le va a entregar a quien Felipe II diga. Y los venecianos terminan por plegarse. Felipe II es el rey más poderoso de su tiempo. Ponen solo una condición: que el mando de la escuadra, con todos esos capitanes extraordinariamente experimentados, conocedores de cómo se combate en el mar, tiene que ser una persona de sangre real. Y Felipe II decide que la persona de sangre real es su hermano Juan de Austria. Juan de Austria mandará a la flota cristiana con el consejo fundamentalmente de don Álvaro de Bazán, que le indica por dónde tiene que combatir. El resultado de Lepanto es un auténtico desastre para los otomanos. Me van a permitir... Yo siempre llevo mis conferencias escritas, luego no las miro. Entraron en combate en Lepanto 208 galeras cristianas. Piensen la inmensidad de la flota, 208 barcos. Las galeras turcas eran 275. Es decir, hay casi medio millar de galeras en el Golfo de Corinto dispuestas a enfrentarse. Cuando Cervantes diga esta es la mayor ocasión que vieron los tiempos y verán los tiempos venideros, no estaba exagerando como exageraba Isabel al principio. Estaba viendo que se iban a enfrentar 500 barcos. Pues bien, el resultado final de esa batalla, para que se hagan una idea, es que de las 275 galeras otomanas fueron hundidas o incendiadas 94, es decir, aproximadamente la tercera parte. 130 quedaron en poder de los cristianos. Ya pueden hacer la cuenta y saber cuántas galeras otomanas escaparon de aquella lucha. Medio centenar. El número de bajas otomanas fue de 30.000 hombres muertos y 5.000 prisioneros. Las galeras cristianas hundidas fueron 12, frente a las cifras que acabo de darle para los otomanos. Las bajas cristianas, 10.000 hombres muertos. Y 12.000 galeotes que remaban en las galeras otomanas son los que pudieron salvar los cristianos. Piensen lo que aquello supuso para el Islam, que sin embargo, para los otomanos, para Estambul, que sin embargo tuvo una capacidad de recuperación muy rápida. Los astilleros otomanos empezaron a trabajar inmediatamente para tratar de suplir lo que había ocurrido en Lepanto. El gran desastre de la Armada otomana, que no había sufrido una derrota como aquella. ¿En qué se ha convertido don Juan de Austria? En el héroe, en el hombre de referencia de la cristiandad. Les he dicho antes que el gran peligro para la cristiandad era la amenaza otomana. Se habían apoderado de Constantinopla, se habían apoderado de Rodas, avanzaban por la cuenca del Danubio, habían llegado hasta Viena después de apoderarse de Budapest. Carlos I tuvo que acudir a socorrer Viena para levantar el asedio otomano. Están amenazando Malta. Vencer a los otomanos de esta forma, como acabo de darles las cifras, convertían a don Juan de Austria en el gran referente
de la cristiandad católica. Y en aquel momento le ofrecen ser rey de Albania. Albania se ha quedado sin rey y le ofrecen convertirse en rey. Don Juan de Austria lo rechaza. Va a Roma, el Papa lo agasaja y, aprovechando el rebufo de lo que ha supuesto Lepanto, deciden apoderarse, don Juan de Austria, no siguiendo el consejo de don Álvaro de Bazán. A mí me parece que don Álvaro de Bazán es el marino más importante que ha tenido España a lo largo de su historia, ¿no? Don Álvaro de Bazán le dice a don Juan que lo que hay que atacar es Argel, que es el centro fundamental de los ataques berberiscos desde el norte de África. Sin embargo, don Juan quiere atacar Túnez, porque de Túnez se había apoderado su padre y luego había vuelto a caer en manos de los musulmanes. Él quiere recuperar la conquista que ha hecho su padre. Y aquí entramos en otra parte de la conferencia. Felipe II apenas vio a su padre. Ya les he dicho que muere cuando Felipe II tiene 12 años, muere a los 13 años de haberse casado con Isabel, y en esos 12 años siempre la referencia de su padre era que estaba por Europa luchando. Era un guerrero. Y Felipe II admira a su padre, pero no es como él. Él es metódico, un magnífico burócrata, un hombre de bufete. Se cuenta que de las últimas noticias que recibe Carlos I en Yuste es que los tercios han arrasado a los franceses en Saint-Quentin. Si ustedes han estado en Saint-Quentin, saben que está a 15 kilómetros de París. La expresión de Carlos I fue: a estas horas mi hijo estará en París. En París habría estado él. Felipe II decide pararse y no entran en París cuando París tenía las puertas abiertas a los tercios que habían aniquilado al ejército francés. Fíjense, por lo tanto, que Felipe II siente una profunda admiración por su padre, pero no es como él. Él no es el guerrero que ha sido su padre. Pero los genes del padre, los genes guerreros del padre, los tiene el hermano. Don Juan de Austria es el guerrero, que combate en Lepanto, que combate en Túnez. Y don Juan quiere que se le reconozca de alguna manera, pese a que es un bastardo, que él es miembro de la familia real. Y le pide a su hermano que lo traten de alteza. Eso significaba reconocerlo como infante. Felipe II se niega. Y aquí empieza a haber una especie de forcejeo entre los hermanos. Uno es el rey, burócrata, asentado, prudente, y el otro es un guerrero que se lanza al combate sin pensarlo muchas veces. Ya lo había intentado cuando con 18 años se iba a Barcelona para enrolarse en la escuadra que iba a atacar, a defender Malta. Y después su hermano le ha ayudado y ahora se da cuenta de que hay ahí dos hermanos de padre, completamente distintos, pero que el que más se parece al padre no es el legítimo, no es Felipe II, sino don Juan de Austria. Felipe II encomendará entonces a su hermano que acuda a Flandes. Allí los calvinistas han iniciado una revuelta contra Felipe II y hay que poner orden. Don Juan se va para Flandes. ¿Pero cómo se va? Se plantea un barco, una escuadra, que de algún puerto del norte, del Cantábrico, lo lleve a alguno de los puertos que están en manos, de Flandes, que están en manos de los españoles. Y él decide que no. Cruzar Francia disfrazado. Es el guerrero, el hombre que asume el riesgo. Y se disfraza y con un grupo de jinetes que le acompañan, cruza todo un país enemigo hasta llegar a Luxemburgo. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y cuando está en Flandes se da cuenta de que necesita dinero. Necesita dinero para manejar los tercios. Y aparece en escena un personaje, con tintes oscuros por lo menos, que se llama Antonio Pérez.
Antonio Pérez es secretario de Felipe II y probablemente el hombre en quien Felipe II depositó, siendo prudente, siendo mesurado, probablemente en quien depositó más confianza. Y Pérez, que ha puesto a un espía al lado de don Juan de Austria para que le informe de todos los manejos del hermano del rey, ese espía se llama Escobedo, Juan de Escobedo. Escobedo se siente al final atraído por el héroe, se siente atraído por don Juan y no cumple el mandato que Antonio Pérez le ha encomendado, que es que le envíe continuamente información de cuáles son los proyectos de don Juan, que cuáles son las ideas que tiene, que en qué piensa. El choque entre Pérez y Escobedo es muy fuerte, se ha hablado mucho de las causas del mismo, se ha llegado a decir que Escobedo descubre que hay amores entre Pérez y la princesa de Éboli, Ana de Mendoza, se ha dicho que Felipe II tuvo amores con Ana de Mendoza. En fin, Escobedo es asesinado un lunes de Pascua, probablemente con autorización del rey, que ha sido inducido por Antonio Pérez a que su visita en Madrid, Escobedo ha venido a Madrid mandado por don Juan de Austria para que insista en que necesita tropas, en que necesita dinero, para vencer a Guillermo de Orange. Don Juan ha tenido que pasar por la firma del llamado Edicto Perpetuo, que no quería firmarlo, pero se lo había mandado su rey, y su hermano, ¿no? El Edicto Perpetuo es una de las añagazas de Guillermo de Orange para sacar a los tercios de Flandes. Orange dice que si los tercios salen, él volverá a la obediencia del rey y que se respetará a los católicos y sus iglesias. Los tercios se marchan de Flandes al norte de África, al norte de Italia, perdón. Y apenas se han marchado, se incendian iglesias católicas, es decir, Orange no cumple su palabra como no la cumplió casi nunca. Y a esos tercios que han llegado al norte de Italia y que los manda Farnesio, el sobrino de don Juan de Austria, pero que es de la misma edad que él, le llega la noticia de que tiene que volver de nuevo a Flandes. Todos ustedes han oído hablar del Camino Español. De las primeras veces que se recorre es cuando esos tercios que se habían marchado de Flandes, estaban acantonados en la Lombardía, tienen que regresar de nuevo a Flandes. Tardaron 28 días, 1.200 kilómetros cruzando los Alpes. Se dejaron atrás la intendencia, la artillería, absolutamente todo. Y cuando llegan a Flandes sorprenden a Guillermo de Orange, que no se explica cómo están allí de nuevo. Librarán la batalla de Glenbourg, a orillas del Mosa, donde los tercios destrozan de nuevo al ejército holandés. Pero don Juan necesita más hombres y más dinero para acabar con los orangistas. Y es a lo que ha venido Escobedo a Madrid, a tratar de llevar al ánimo del rey que su hermano necesita más recursos. Pérez ha ido destilando poco a poco veneno, si quieren ustedes, en la idea de Felipe II. Quiere ese dinero y quiere esos tercios y quiere que se le hubiese reconocido como príncipe real para casarse y convertirse en rey de Escocia, casarse con María Estuardo, y que ese sería el primer paso para convertirse en el rey universal. Es decir, Pérez está induciendo a Felipe II a que considere que su hermano bastardo, quiere incluso destronarle. Por eso Felipe II autorizará la muerte de Escobedo, que le pesará siempre como una losa tremenda cuando descubra al final lo que hay de verdad. La batalla de Glenbourg es la última gran batalla que puede librar don Juan de Austria, que se mantiene en Luxemburgo porque le faltan recursos, le faltan medios para seguir luchando con los holandeses. Y muere aquel verano. Hay una epidemia de disentería, afecta a don Juan y don Juan muere en los últimos días de octubre del año.
escribe una carta a su hermano, al rey, a Felipe II. La carta impresiona, donde le jura la lealtad que siempre le ha tenido y le dice que quería ser alteza porque quería abandonar la idea de bastardía que le pesaba mucho sobre su ánimo, que le había propuesto el Papa convertirlo en rey de Escocia mediante el matrimonio con María Estuardo y que lo había rechazado porque necesitaba la autorización de su hermano, de Felipe II, para poder hacer tal cosa. Le manda la carta del Papa y la respuesta que don Juan de Austria le da al Papa. Es cuando Felipe II se da cuenta de lo que ha venido ocurriendo. El héroe ha muerto y lo único que pide al final de la carta es que si él es un Austria porque es hijo de Carlos I, quiere estar enterrado donde está su padre y donde están sus hermanos. Felipe II, tarde, decide que don Juan sea enterrado. Todavía no ha terminado de construirse, pero el pudriderio y el panteón ya están construidos en el monasterio del Escorial. Es la muerte de don Juan de Austria, muy joven, muere en el 76. Recuerden que había nacido en el 47, no ha cumplido todavía los 30 años. Fíjense lo que había hecho en tan poco espacio de tiempo. Era el héroe que en algún momento encogió a Felipe II. Incluso le hizo temer por la popularidad que su hermano había tenido, vencedor de los moriscos en las Alpujarras, vencedor del turco en Lepanto, conquistador de Túnez, etc. Voy terminando. No se casó nunca, porque nunca tuvo el permiso de su hermano para contraer matrimonio. Tuvo amores. Le salió al hermano y, en cierto modo, a padre. Se dice que tuvo amores con la princesa de Éboli. Yo creo que a la princesa de Éboli le han echado demasiados novios. No lo sé. Pero sí tuvo amores con otra Mendoza, con María de Mendoza, con una sobrina de la princesa Éboli. Y tuvo una hija con ella, que terminó, como era habitual, en un convento. Y en Nápoles tuvo también amores con una napolitana, dicen las crónicas que bellísima, Falagana, con la que también tuvo un hijo. Pero no llegó a contraer nunca matrimonio y no llegó nunca a reconocer a ninguno de esos dos hijos, ni al que tuvo con la napolitana Falagana, ni al que tuvo con María de Mendoza. Hoy está enterrado en el monasterio del Escorial y es una de las grandes referencias de nuestra historia. Muchísimas gracias. Por favor. Habrán visto ustedes que no exageraba absolutamente nada. Cero. Yo soy vasca, yo no soy andaluza. ¿Qué te tienes que no defender? exagero, yo soy ecuánime. En fin, no se puede contar mejor. Es difícil encontrar un personaje más atractivo y desde luego no se puede contar mejor a ese personaje. Un millón de gracias, Pepe. Y ahora estoy segura de que habrá muchísimas preguntas. Yo tengo una. Mientras le pasan el micrófono a quien sea, yo tengo una. ¿Qué pasó con el pérfido Antonio Pérez? Bueno, pues Antonio Pérez, una vez que el rey tiene noticia, porque el rey además de la carta que le escribe su hermano, pide los papeles de don Juan. Y tardaron mucho en venir. Ahí, en fin, se lo cuento. El día 26 de este mes, aparece un libro mío nuevo. Se llama Dueños del Mundo. El momento en que Felipe II incorpora a Portugal a la monarquía hispánica. Es que eran los dueños del mundo. O sea, ahí cuento qué ocurre cuando vienen los papeles de don Juan de Austria, porque es el momento de la incorporación de Portugal, la muerte de don Juan de Austria, cuando vienen esos papeles y cómo Antonio Pérez intenta evitar que lleguen a manos de Felipe II, porque sabe
que va en fin, a descubrirse todo el montaje que había venido realizando, hablando mal de don Juan, pensando que era, en fin, quien podía incluso suplantarle en el trono, etcétera, etcétera. Cuando Felipe II, en fin, tiene ya conocimiento de esto, manda prender a la princesa, la misma noche, a la princesa de Éboli y a Antonio Pérez. Sin embargo, la confianza que tiene Felipe II en Antonio Pérez es tal que le permite no ir a una prisión, sino que quede en la casa, en la vivienda de un alcalde de Casa y Corte de Madrid. Y sigue todavía resolviendo algunos asuntos de Estado, ¿no? No así con la princesa de Éboli, que se la lleva a la fortaleza de Pinto, a la torre de Pinto, donde, en fin, tiene un encarcelamiento muy duro, ¿no? Luego don Felipe II perdona de alguna manera a Antonio Pérez algunas de las cosas que ha hecho, hasta que se da cuenta de que Pérez lo que tiene son negocios con los rebeldes holandeses y decide la prisión. Pérez huye a Aragón, allí invoca el derecho aragonés para que lo protejan. Él no era aragonés, probablemente era de un pueblo de Guadalajara, pero su padre sí era aragonés. Allí invoca ese derecho, los aragoneses le protegen, incluso la Justicia Mayor le protege, Juan de Lanuza, que Felipe II ordenará ejecutarlo, y logra llegar a la frontera de Francia y escapar. Y escribió un libro que se llama Las Relaciones de Pérez, que es uno de los pilares de la leyenda negra española. Es decir, hay varios libros. Uno es, por ejemplo, el que escribe, que fue utilizado, ¿no? El que escribe Bartolomé de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas, sí, titulado brevísima relación de la destrucción de las Indias. Otros son las Relaciones de Pérez, que son los libros que sirvieron para sustentar y que Felipe II apareciese como el demonio negro del mediodía. Pues no digas más, porque yo ya estoy pergeñando sobre qué va a ir el ciclo próximo y ya te tengo encomendado una tarea. Aquí lo dejamos. A ver, preguntas. Aquí a su izquierda, Isabel. Yo quería primero, además, bueno, Antonio Pérez al final se exilió en Londres, incluso aconsejó a la reina Isabel Tudor en el asalto a Cádiz en 1596, y se dice que incluso iba en uno de esos navíos para intentar hacer más daño a los defensores españoles. O sea que fue un traidor de tomo y lomo, en una palabra. No hay que perdonarle, porque lo fue. En segundo lugar, La pregunta, por favor. La pregunta. Sí. ¿Qué fue de la primera hermana de Felipe y de Juan? Isabel de Castilla, hija de Carlos I y de Germana de Foix, su abuela política, que es un personaje que nadie sabe de él, pero existió. Bueno, la hija de Carlos I con Germana de Foix intentó Germana por todos los medios que Carlos I la reconociera. Se negó a reconocerla. Carlos I no reconoce a esa hija que ha tenido con su abuelastra. Es decir, son los amores de una abuela, de la mujer de su abuelo con él. Él cuando llega a España tiene 17 años, Germana de Foix ya debe tener 30 y muchos, y tiene una hija que Germana intentó por todos los medios que la reconocieran. No la reconoció nunca y acabó como solían acabar las mujeres bastardas y legítimas de la nobleza, en un convento. Eso es lo que ocurre con ella. Y con respecto a Pérez, efectivamente, lo que usted dice es cierto. Yo lo he resumido mucho. Está en Francia, tiene el apoyo de Catalina de Médici, luego tiene el apoyo de Isabel de Inglaterra, y yo tengo dudas de que estuviese en uno de los barcos que atacaron Cádiz en el 96. Más preguntas. Sí. Espere. Un segundo. Hay otra por allí. Un segundo, ahora le traen el micrófono aquí. Sí, buenas tardes. Son dos preguntas breves. Una es, Juan de Austria... ¿Perdón? Juan de Austria, Cuacos de Yuste, estuvo en Cuacos. No me entero. Que si Juan de Austria estuvo en Yuste. En Cuacos de Yuste, sí. Él estuvo, efectivamente, cuando Carlos I se retira a Yuste, le dice a Méndez de Quijada que tiene que irse a su lado. Entonces, irse a su lado significaba que tenía que estar cerca de él, y donde están es en Cuacos.
Cuacos es una aldea tan, en fin, con tan pocos recursos en aquel momento que tienen que unir varias casas para habilitar una vivienda donde pueda instalarse Méndez de Quijada, su mujer, María de Ulloa, y Jeromín, todavía no es Juan de Austria. Es probable, algún cuadro así lo ha reconocido, pero ya sabe usted lo que son los cuadros historicistas del 19, hay un cuadro en el que se dice don Juan de Austria presentado a su padre en el monasterio de Yuste. Si ocurrió, Carlos I no hizo la menor alusión a que era su hijo. La probabilidad de que Méndez de Quijada y su mujer, María de Ulloa, que estaban allí para acompañar al emperador en el retiro que tenía en Yuste, le visitaran de vez en cuando y fuesen con el niño, con el muchacho, es muy alta, claro. O sea, que debió verlo en Yuste, pero como una posibilidad lógica. Y luego otra que no sé si será leyenda, es la vuelta del cuerpo sin vida de don Juan de Austria. No me entero. La vuelta del cuerpo sin vida de don Juan de Austria. Es verdad que volvió partido en 3 trozos para que no lo recuperasen los franceses que andaban detrás de quedarse con el cuerpo de don Juan de Austria como héroe español. Es cierto. El cadáver de don Juan vino cortado para poder meterlo en un féretro y que pudiese llegar aquí. De hecho, tuvieron que adesentarlo, imagínese cómo, una vez que llegue aquí para trasladarlo al Escorial. Sí, es cierto. A ver, por aquí había una pregunta a una señora, ahora le acercan el micrófono. ¿A quién? Me ha parecido entenderle que Juan de Austria no hizo caso a Álvaro de Bazán y no conquistó Argelia, pero luego Argel, pero luego conquistó Túnez, como sí, su padre. Sí, sí. Entonces no le fue mal, ¿no? Hombre, la idea de don Álvaro de Bazán, que no se equivocaba casi nunca, era no tanto apoderarse de Túnez, que era una plaza importante a los berberiscos, cuanto apoderarse de Argel, que era la base fundamental de operaciones de los piratas berberiscos. Es decir, la idea de Bazán, la idea del marqués de Santa Cruz, era dar el golpe a los piratas berberiscos en el sitio donde más daño podía hacerle, aprovechando un momento en que los otomanos no podían prestarle ningún tipo de ayuda porque acababa de ocurrir lo de Lepanto. Es decir, uno de los grandes peligros que suponían los ataques berberiscos desde el norte de África a las costas españolas era que podían contar con el apoyo de los otomanos, pero ahora no podían. De ahí que la idea de don Álvaro fuera golpearles en el sitio más duro. Parece ser que en don Juan lo que prima es la idea de esa relación con el padre, que yo he tratado de explicársela como entenderán muy deprisa, ¿no? Esa idea de que mi padre conquistó Túnez, los musulmanes han vuelto a recuperar Túnez, la conquista de Túnez por Carlos I es en el 35, en 1535, creo que fue 10 años después, en el 45, cuando, no me haga mucho caso esta segunda fecha, no, los musulmanes la recuperan y entonces don Juan lo que quiere es, donde su padre ha vencido a los musulmanes, volver él a hacer lo mismo que había hecho el padre. Esa especie de emulación al padre, que era una de las cosas que más fastidiaba a Felipe II y que Antonio Pérez aprovechó para esa cizaña que fue inoculando en la idea de Felipe II de que su hermano, más que un leal súbdito y un leal general de sus ejércitos, podía convertirse en un temible competidor, ¿no? ¿Más preguntas? ¿No? Pues entonces, permítanme que les recomiende encarecidamente todos los libros de Pepe Calvo, todos, son a cual mejor, el último, el que está por salir, no lo he leído, todos los demás sí, y son a cual mejor, tanto los que relatan la hazaña del Cano como el Rey Regente, el último, el Año de la República, todos son a cual mejor y él estará encantado de firmárselos, de modo que aprovechen que está aquí. Muchas gracias. Mañana estará con nosotros Juan Eslava Galán, el padre de nuestro género, del género de novela histórica, así que espero verles también y que sigamos disfrutando de estas jornadas. Gracias y feliz tarde.